Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces seguimos con la historia aquí de Kapila Dev y de Bhahuti. Estamos en el capítulo número 25. Habíamos dejado, ¿recuerdan más o menos dónde habíamos dejado la conversación? Que Bhahuti le expresa a Kapila Dev que por favor lo instruya, y las preguntas o la expresión de necesidad que hace de Bhahuti ante Kapila Dev son necesidades legítimas de un discípulo en el camino espiritual. Eso es más o menos lo que estuvimos analizando en el día de ayer o en la anterior clase, con respecto a cuando alguien está en posición de requerir un maestro espiritual para justamente lo que el maestro espiritual tiene para darnos. Hablamos también de lo importante que estas cosas, estas necesidades surgen solamente cuando uno ya está establecido en la modalidad de la bondad. Cuando uno está establecido en la modalidad de la pasión o la ignorancia, es muy raro que surjan necesidades espirituales reales, sino que en la pasión e ignorancia surgen necesidades más que todo de ese producto de las modalidades. Pero en la bondad, como la bondad se caracteriza, o la atracción de la modalidad de la bondad es justamente la felicidad del conocimiento, o sea, la evolución personal, entonces es natural que las preguntas, cuando las necesidades que se expresan al maestro espiritual, tienen que ver justamente con el avance espiritual real. Entonces, en este caso de Bhahuti, es un pequeño resumen de lo que vimos ayer, ¿no? En 3 minutos vamos a decir todo lo que ayer dijimos en 40. De Bhahuti expresó entonces su necesidad de, por favor, quiero algo que me alivie este movimiento de felicidad y aflicción que me aflige tanto, ¿no? Este movimiento que me perturba tanto. La perturbación de la felicidad y la aflicción, y cómo yo estoy tan susceptible a todos esos cambios. Porque en realidad el problema del mundo material no es el sufrimiento ni la felicidad, sino cuánto a nosotros nos perturban esas cosas. Es como a veces decimos, mi problema es mi compañero de ashram. Pero el problema no es el compañero de ashram, o la devota o el devoto que cada vez que se me acerca me vuelve loco. No es eso. El problema es cuánto a uno le perturba esos comportamientos externos. Esta es modalidad de la bondad. Modalidad de la bondad, uno trata de trabajar en uno. En cambio, en la pasión, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para deshacernos de esta persona? Y en la ignorancia ya vamos a situaciones más criminales, ¿no? Entonces aparecen ya pensamientos criminales con respecto a esa persona. Así que en la bondad se trabaja más con la propia responsabilidad, o sea, cómo yo puedo estar en este mundo y no ser perturbado por este mundo. Así que eso es lo que de Bhahuti le está preguntando ahí a Kapila Deva, le está preguntando por eso, y Kapila Deva le va a responder, es lo que dijimos, ayer hablamos de que Kapila Deva le va a decir, bueno, te voy a hablar de un sistema muy antiguo. Recuerdan que hablamos de lo tradicional versus lo nuevo, y cómo en las instrucciones espirituales es muy importante también lo tradicional, porque no hay nada que cambiar. La ciencia ya es perfecta de por sí, y no tiene que ver con lo histórico social de la sociedad humana. Por eso que es interesante que los Hare Krishna tienen una ciencia para otorgar a la sociedad humana que no está explotada hoy en día. Eso es lo interesante también, ¿no? Realmente, una vez escuché una clase de un maestro espiritual de ISKCON que decía que una de las cosas más interesantes que presenta la conciencia de Krishna
en cuanto a lo espiritual es que presenta un conocimiento sistemático de lo espiritual. Y eso muchas personas a mí me hicieron saber muchas veces. Pero ustedes tienen todo tan ordenado. El conocimiento, el liderazgo, esto, lo otro. Es sorprendente que me decía que puedan sistematizar asuntos que para otras tradiciones son muy esotéricos para sistematizarlos. ¿No? Prabhupada sistematizó, tenemos todos estos libros. Rupa Goswami sistematizó algo que parecía imposible sistematizar. Los rasas con Krishna, los sentimientos devocionales, el bhakti. El bhakti, que es puro emociones, sentimientos, es como si alguien ahora quiere sistematizar los intercambios amorosos de la pareja. Déjenlo, eso es espontáneo, alguien diría. ¿Cómo vas a sistematizar eso? ¿No? El conocimiento espiritual que se presenta en la conciencia de Krishna está todo sistematizado. Y eso nos otorga una facilidad a nosotros para progresar. O sea que generalmente los conocimientos sistematizados son los conocimientos que se les llaman científicos. ¿No? En cuanto un conocimiento se sistematiza, se vuelve parte de alguna facultad. Pero en cuanto no está sistematizado, es como un saber popular, nada más. ¿No? ¿No es así? Si, por ejemplo, se aprendería, si se sistematizaría el sistema de curar el empacho. ¿Hay acá eso se dice? No. Curar el empacho con la corbata, ¿no? ¿Existe eso de curar el empacho con palabras, cosas así? No, yo creo que... Tirar el cuerito. Tirar el cuerito, esas cosas no. No, me lo sé, no me lo sé. En Uruguay sí. ¿No? Sí. Bien. Bueno, hay formas de curar, de curaciones así, medias raras, porque te hacen la cruz. Y uno dice, eso es un saber popular de la abuelita. Pero si eso se pone en forma sistemática, no piensen que no habría una facultad de curaciones místicas. ¿Por qué no? De la misma manera, lo espiritual, el bhakti y todo eso, son muy pocos las organizaciones, por no decir casi ninguna, que presentan el avance espiritual de una manera sistemática. Siempre a veces es más lo que sentís y vas viendo. No hay libros que te acompañen en tu progreso. En cambio, en la conciencia de Krishna y con los libros de Srila Prabhupada, tenemos un conocimiento sistemático es una ciencia. Toda la gente puede entrar a la conciencia de Krishna y saber lo que le va a ir esperando en el transcurso de su vida espiritual. Ya sabe que en este momento, el Bhagavata ya del principio habla de algo sistemático. Primero escuchas de los sabios, ¿no? De los devotos, después viene un gusto, después viene un apego, después anarta nibriti, ¿no? Después las modalidades de la pasión e ignorancia se van reduciendo, después tienes conocimiento científico acerca de la suprema personalidad de Dios, después empiezas a conocer su nombre, empiezas a realizar su nombre, sus cualidades, sus pasatiempos, puedes tener amor estático y hasta prema. Toda una línea de formas de ir avanzando. O sea que es un regalo increíble el que estamos ofreciendo, ¿no? Nosotros no simplemente estamos ofreciendo una religión más para creer en Krishna, ¿no? Estamos ofreciendo toda una ciencia espiritual al servicio de la humanidad, ¿no? Interesante, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y Kapila, en este canto, va a hacer eso, justamente, va a presentar todo un conocimiento de manera sistemática. El Sankhya es bien sistemático. Así que lo va a presentar. Entonces, esa es la ciencia que ya está establecida. Gracias a Krishna tenemos en Kali Yuga la oportunidad de tener acceso a esa ciencia, obviamente gracias a Srila Prabhupada. Entonces, dice el señor Kapila, cuando dijo, bueno, voy a explicar esto, entonces, primero que todo, de Bhajuti, cuando ya estaba dispuesto a hablar
capilares, no quiero olvidarme nada acá, porque lo primero que dice es, vamos al principio, porque hay unos versos muy importantes aquí. Sí, ya me estaba salteando. Aquí está. Ahora voy a explicarte el antiguo sistema de yoga que en el pasado expliqué a los grandes sabios. Es provechoso y práctico en todo aspecto, ¿no? Ahí dejamos. Bien. Empieza entonces Kapila a definir qué significa vida condicionada. Para que no se crea que... ¿Y qué significa vida liberada? Empieza a aclarar esos conceptos. Es una buena manera de comenzar a hablar de un camino espiritual, sabiendo qué realmente es lo que se pretende con el camino espiritual y qué realmente significa estar condicionado. Porque si no se definen esas dos cosas, la gente puede creer que vida espiritual es una manera diferente de llevar a cabo la vida material. ¿Me explico? Muchas veces la gente piensa que es espiritual simplemente porque se viste de una manera, o porque va al templo los domingos, porque hace algo externo. ¿Me explico? Entonces, Kapila quiere definir bien eso primero para que no piense una persona que es espiritual es algún concepto nuevo material. Entonces, la definición, ¿quieren saberlo? Dice, se llama vida condicionada al estado en que la conciencia de la entidad viviente se siente atraída por las tres modalidades de la naturaleza material. Pero cuando esa misma conciencia está pegada a la suprema personalidad de Dios, nos encontramos en el estado de conciencia liberada. Primero que todo, lo que define una conciencia materialista no es la maldad, sino la atracción por cualquier acción y reacción del mundo material. Eso es lo primero. Cualquier cosa, si a nosotros estamos atraídos, ¿no? O sea, atraídos en el sentido que necesitamos eso, entonces esto se llama vida condicionada. ¿No? Por más que sea una atracción en la modalidad de la bondad. A mí me gusta la vida, me gusta el amanecer, lo que sea. O ya cuestiones burdas. Cualquier atracción que uno tenga por este mundo se le llama vida condicionada. ¿Por qué? La atracción es la manera en que se condiciona a la entidad viviente en el mundo material. Por ejemplo, a un preso, aquí, no se lo condiciona por la atracción, se lo condiciona por la fuerza, porque no puede salir. Él se siente atraído a salir. Pero en el mundo material, los grilletes no son, no es algo que uno no puede atravesar, sino que es algo que uno no quiere atravesar, porque está atraído a la prisión. Es una manera en que el Señor nos encarcela aquí en el mundo material. ¿No? Y creo que hay muchos publicistas, jefes de Estado, líderes demoníacos de este mundo, que utilizan la misma técnica. La técnica de capturar a la gente, encerrar a la gente, presa de su propia atracción al sistema en el que está. Ellos hablan muy mal de los sistemas tiranos, que obligan a las personas, ¿no?, a hacer lo que ellos digan. Pero en sus propios sistemas tienen un sistema de forzar a la gente por la misma atracción. O sea que la gente está más dormida en los sistemas, por decirlo de una manera, capitalistas, que en los sistemas opresores. Porque en los sistemas opresores, por lo menos la gente no quiere eso y lucha por eso. Pero en un sistema de consumo, no estamos yendo a otro tema, ¿no?, pero para ver cómo trabaja este asunto. En un sistema de consumo, la gente es presa felizmente.
Parece que esto se lo copiaron al Señor Supremo, o a Maya, porque en el mundo nosotros también estamos así. Nadie considera, o sea, es increíble que nadie considere que está condicionado. No nos creemos condicionados, porque es justamente el grillete, es la atracción. Es tener esa atracción. Esto es lo que justamente Devahuti le pide a Kapilaya. Sacame esta atracción. Porque justamente esto es lo que genera después la felicidad y la aflicción. Cuando obtengo lo que me atraje, soy feliz. Cuando no lo obtengo, soy infeliz. Entonces, aquí Kapilaya define eso. Mientras estés atraído, estás condicionado, recordalo. Atraerse al mundo es estar condicionado, es estar preso. No creas que esa atracción es una decisión tuya. No lo creas. Te manipularon, la publicidad de Maya. Te manipuló la cabeza. Es interesante porque a veces uno piensa, no, pero yo quiero ser escritor. ¿Cuál es el problema? Es mi libertad, quiero ser escritor en esta vida. Ponele, ¿no? Para decir algo, ¿no? No estoy condicionado, quiero ser un escritor renombrado, donde ilumina a la gente en conocimiento. Y uno se cree liberado por eso, no está condicionado por las modalidades de la naturaleza, se está atrayendo a un tipo de actividad de las modalidades de la naturaleza. Tiene que admitirlo uno. ¿No? El camino espiritual empieza con la sinceridad, admitir. Yo ahora estoy condicionado, porque me siento atraído, a un tipo particular de modalidad de la naturaleza. Hay que admitirlo, eso, nada más. Y por lo menos empezamos a decir, bueno, admitimos que ahí están las rejas. Por lo menos un pasito adelante. Esto es modalidad de la bondad, por lo menos un poco más avanzado. ¿Y qué es liberado? Entonces, si todo lo que nos podemos atraer acá es condicionado, ¿qué es estado liberado? Sentirse atraído a la suprema personalidad de Dios, todos los aspectos que Él representa. Eso no tiene nada que ver con las modalidades. Me atraigo a las deidades, me atraigo al santo nombre, me atraigo a la compañía de los devotos, me atraigo a escuchar acerca de Krishna. Esos son los ámbitos. Si uno está atraído a eso, simplemente significa vida liberada. Bien, entonces definiendo esto, ya Kapila dice, ¿se entiende entonces? No vas a confundir ahora una vida liberada por otro tipo de condicionamiento. Porque a veces la gente quiere una vida piensa en una vida liberada y en realidad es otro tipo de condicionamiento. Bien, ¿está claro? Entonces, ¿cómo se alcanza la vida liberada? Ahora empieza Kapila a desarrollar este tema. Recuerden que esto es algo sistemático. ¿Cómo se empieza? Dice que para alcanzar la vida liberada, se empieza con la purificación de la mente. Porque aquí hay un punto. Nosotros lo que tenemos que, lo que hay que purificar es la conciencia. Conciencia y mente son cosas diferentes. Prabhupada en este significado justamente habla de que lo primero que hay que hacer es purificar la mente. Cuando se purifica la mente, se purifica la conciencia. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es la mente y qué es la conciencia? Yo cuando leí este significado dije, a ver, ¿no es lo mismo? Mente pura, ¿no es lo mismo que conciencia pura? No. Inclusive hasta la definición. Ahí tengo una definición, a ver si está ahí. ¿La puedes leer? La busqué en el Word Reference, quiero leerla textual. ¿La ves ahí? No. ¿En qué parte está? En Internet Explorer, en Mozilla, ahí abajo, Okay. Firefox. ¿Está ahí? Ok. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice? La primera definición. De conciencia, ¿no? Sí. Conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. Bien.
conocimiento que el ser humano tiene sobre sí mismo, sobre su existencia y sobre las relaciones en el mundo. Con el mundo. Y las relaciones con el mundo. Esto es conciencia, es una definición muy buena, o sea, mejor más que glorificar a Word Reference, glorificar a Srila Prabhupada, porque utilizó esa palabra, que nosotros hablamos siempre de conciencia de Krishna. Significa conciencia de Krishna, significa que está Krishna, y entonces a nosotros mismos nos vemos con algo relacionado con Krishna. En las relaciones con el mundo, vemos a Krishna ahí relacionado con todo. Y nuestra existencia también tiene que ver con Krishna. Entonces, cuando se dice anteriormente, cuando dijimos conciencia, perdón que estas son cosas técnicas, empezamos con Sankhya Yoga, se acabaron los casamientos, la Kagama, todo, la farándula y todo eso. Ahora se viene filosofía pura, ¿no? Pero es lo que quiero ser coherente con lo que no puedo hablar ahora de pasatiempos de Krishna porque Kapila no está hablando de eso. Así como antes hablamos de casamientos y todo eso, ahora tenemos que hablar de estos términos técnicos que son del Sánscrito. Entonces, si hablamos de conciencia, o sea, la vida condicionada, dice, es la conciencia de la entidad viviente atraída al mundo. O sea que nuestra visión del mundo, de las relaciones, nuestro conocimiento de nosotros mismos en este mundo, ¿no? Y de las relaciones con el mundo, significa entonces que estamos viendo al mundo como un lugar de disfrute material. Como un lugar donde, a ver, qué provecho sacamos. Y conocimiento de uno, que es conciencia, ¿no? Significa que nosotros nos vemos a sí mismos como puruyas. Eso es conciencia materialista. O conciencia de vida condicionada. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Porque eso es muy difícil. O sea, cambiar conciencia no es que se puede decidir de un momento a otro. Digamos que la conciencia es obviamente una expansión del alma. Y manipular el asunto del alma o de la conciencia del alma no es una tarea que se hace mecánicamente. Porque en un sentido es como el alma y su conciencia no estamos como en una inercia, una intención del alma de disfrutar de este mundo. Así que retraer todo eso no es una tarea así que se hace, bueno, hoy voy a tener conciencia diferente. Y mañana, a ver, voy a probar esta conciencia, a ver qué tal. Y pasado voy a probar una conciencia de perro, y después voy a probar la conciencia de mujer. Nunca la tuve. Voy a probar conciencia de mujer. No es algo que podamos decidir así fácil. Para cambiar la conciencia hay metodologías, hay procesos. Así como nosotros ahora tenemos una conciencia particular, producto de mucho trabajo de otras vidas o de esta vida, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, fueron distintas actividades que hicimos para ahora tener esta conciencia. De la misma manera, para tener conciencia liberada, se necesita una práctica. Y esta práctica viene por la purificación de la mente primero. Es más que todo por la purificación de la mente. Bueno, esto es bien yógico, ¿no? Significa que a la mente, acá dice, la mente se purifica cuando se limpia por completo de las impurezas del deseo de disfrute y la codicia, que surgen de la identificación falsa del cuerpo con el yo y de las posiciones del cuerpo con lo mío. En ese estado puro se trasciende el plano de la supuesta felicidad y aflicción materiales. Entonces, ¿de qué hay que purificar la mente? De deseo, de disfrute y la codicia. Todavía no se dice cómo, pero por lo menos entendemos el concepto de que hay que trabajar con la mente.
una vida espiritual que no trabaje con la mente, no es yoga eso. Eso es un hazme reír, no sé. Cualquier cosa. Hay. Hay tradiciones pseudo espirituales que la mente la dejan suelta. Espontánea, en blanco, no sé. Sí, Prabhupada habla también acá de la mente en vacío. Esas cosas raras. O a ver qué te dice hoy la mente. Vamos a hacer eso. No sé. Hay un montón de cosas que no se trabajan ni siquiera, o ni siquiera se toma en cuenta la mente. No, vos sos lo que sos. Pero si tenés hoy ganas de comerte un helado de chocolate, eso es integridad. Comelo. ¿No? O sea, como no hay ni siquiera mente. No se analiza el asunto de la mente. No, ningún proceso espiritual, no vamos a poder purificar la conciencia si no se trabaja también con la mente. Tiene una relación estrecha. Parece, Kapila dice que si se purifica la mente, se purifica también la conciencia. Así como si ocupamos la mente en actividades de perro, nuestra conciencia se vuelve de perro. Por eso que el Bhagavad Gita, miren cuando habla de cómo obtenemos otro cuerpo, sea cual sea la conciencia en que uno esté, ese estado alcanza sin falta. Baba, se dice, la palabra baba. A veces nosotros decimos, uy, ¿en qué voy a pensar en el momento de la muerte? No es solamente el pensamiento lo que determina otro cuerpo, es conciencia. Es lo que, todo el resultado de tus pensamientos durante el día, durante la vida, crean tu conciencia en el momento de la muerte. Y ese estado se alcanza en la siguiente vida. No que ahora, o sea, hay pasatiempos que parecen como el de Yada Bharata, que uno dice, pero él pensó en un venadito en el momento de la muerte, fue un pensamiento. No fue un pensamiento. Ustedes conocen la historia. Él, los últimos momentos de su vida, el venadito era mucho para él. Era su vida. Era su vida, claro. Si justamente se murió cuando estaba desesperado buscándolo. No es que dijo, el venadito ese que vi una vez, y ahí se murió. Y tomó cuerpo de venado. No pasa nada. No es tan así. Es porque realmente empezamos a trabajar nuestros pensamientos focalizados en algún objeto, atracción de este mundo material. Y eso va creando nuestra conciencia. Por lo tanto, pensar no garantiza nuestra conciencia de Krishna. Inmediata. Pero sí ayuda a que se vaya desarrollando. Yo a veces me sentía medio frustrado en la conciencia de Krishna, porque a veces había días que estaba completamente absorto en Krishna. Pensando en Krishna y mis rondas y todo. Y el otro día pensaba en cualquier cosa. Digo, pero entonces la vida espiritual no es efectiva. Pensaba a sí mismo, me pensaba a sí mismo. Pero si ayer estuve completamente consciente de Krishna, pensaba que era consciente, no era consciente de Krishna, era que pensaba en Krishna. Y hoy estoy pensando, ni se los cuento. ¿No? ¿Cómo es esto? ¿No? Porque la mente no es la conciencia. La mente puede dispararse en cualquier momento, en el medio de un kirtan estático con tu maestro espiritual y 10 devotos exaltados. Estás ahí en el medio de ese kirtan extático, en éxtasis, y la mente te puede proponer algo. Porque se distrae. Algo se distrae y te puede proponer cualquier cosa, ¿no? Pero de las más ridículas. Y eso no significa que tu conciencia ha bajado. Significa que tu mente ahora no está focalizada. Entonces esto es por lo menos para el alivio, para nosotros, para no sentirnos, soy un devoto, un desastre, estaba cantando ronda de frente de todos los devotos y me vino una imagen de comerme un choripán. ¿No? No hay problema. Seguí ahora, por eso el Bhagavad Gita dice, de donde sea que la mente haya ido. O sea, el Bhagavad Gita ya nos dice, parece que hay lugares donde la mente, que nadie se le puede ocurrir que la mente podría ir a ese lugar. El Bhagavad Gita dice, de donde sea que la mente haya ido, traela nuevamente, ¿no?, al control del yo. En el capítulo 6 dice, algo así, ¿no? No lo estoy diciendo textualmente. Pero ya el Bhagavad Gita sabe que la mente puede dispararse a lugares inhóspitos, ¿no?, y terribles. Pero
uno la trae y por continuamente hacer eso, por continuamente fijar la mente de Krishna, pasa algo sorprendente. Algo que no se podría hacer de otra manera. Nuestra conciencia de nosotros, nuestro conocimiento de nosotros mismos, nuestro conocimiento de las relaciones con el mundo, nuestro conocimiento de nuestra existencia, según todo Work Reference, estoy hablando, ¿no? Empiezan a cambiar. Algo que jamás yo hubiera pensado de que ver el mundo de esta manera. O verme a mí de esta manera. Muy fuerte. Así pasa también con lo material. Así que Kapila Deva acá está dando ese consejo. Primero trabajar con la mente. Vamos a ver ahora qué es lo que aconseja él hacer. Porque quizá ahora se sale con el yoga místico, con samadhi, con poner la mente en blanco. No sé. Vamos a ver qué nos ofrece. Dice que acá describe, interesante, describe más detenidamente de qué se trata esta conciencia liberada, psicológicamente hablando. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos liberados? En ese momento, dice, cuando estás liberado, el alma puede ver que es trascendental a la existencia material. Puede percibirse de que esta existencia material no es mi hogar. Que hay algo más. Que tranquilamente podría prescindir de esta existencia material y seguiría siendo feliz. Y dice, y siempre refulgente. ¿Por qué dice esto? Como que tu existencia es kutastha, fija. No hace falta de la materia para ser refulgente o no. Siempre estás a pleno. Nunca fragmentada. Interesante esto. ¿Qué significa nunca fragmentada? Que parece que tenés una experiencia de unidad con todo. Porque la primera experiencia espiritual es que no que te sientes como, me dejaron acá en este mundo, estoy solo, abandonado. No. La experiencia espiritual, cuando realmente hay conciencia espiritual, uno se siente unido. ¿No? La unión y diferencia con el Señor, unido al Señor siempre. Nosotros dijimos en otras clases el asunto de que ver al Señor como que está allá, y nosotros estamos acá en el mundo material. Esa conciencia es maya, porque significa que nos estamos viendo separados del Señor. Nosotros siempre estamos con el Señor. Dice, aunque nunca fragmentada, dice, aunque de tamaño muy diminuto. Prabhupada en este significado, obviamente, va a fundamentar el asunto de esta identidad y diferencia simultánea con el Señor. Especialmente va a fortalecer el asunto de no creernos Dios. Que no estemos fragmentados, que si nos sintamos uno con esta naturaleza, con el mundo, con esta naturaleza espiritual, con la totalidad, tenemos que también a la vez, dice, aunque nos sentimos muy diminutos. O sea, ¿cómo podemos ser uno con la totalidad y a la vez sentirnos diminutos? Es muy difícil eso. Un Mayavadi, cuando él se considera uno con la verdad absoluta, se considera la totalidad. No se considera diminuto. Se considera como que soy Dios, pero no me doy cuenta. ¿No? Fíjense qué interesante cómo Kapila de aquí está advirtiéndole a los que quieren tener esa realización, esa vivencia equivocada, que esa no es la verdadera vivencia espiritual. Si uno en su proceso espiritual trata de encontrar el alma espiritual y después cuando encuentra esa alma espiritual se ve, porque inmediatamente lo que pasa en los mayavadis o cualquier persona que practica espiritual, se empieza a identificar con la totalidad, se empieza a sentir uno con todos. Si uno en ese momento piensa que esa unidad significa que me volví la totalidad,
lo que le hacen los mayavadis, uno ahí está confundido en su posición liberal. Porque Kapila de acá dice, no, cuando estás ahí unido a todos, te tenés que sentir diminuto. ¿Cómo es posible esto? Porque así es la experiencia espiritual verdadera. Porque nosotros somos, Prabhupada dice acá en el significado, chispas de esta totalidad. No somos el sol. Bueno, no hace falta que les predique esto a ustedes. ¿Eh? ¿O sí? ¿Eh? Somos chispas, entonces entendernos como esa chispa, pero a la vez, dentro de este gran sol, esa es la experiencia espiritual, lo que dice es la experiencia psicológica, por decirlo de una manera, ya no hay psicología ahí, pero es la experiencia, la sensación que tiene una persona con conciencia liberada. Dice, ¿cómo llegamos a eso? Ahora viene, ¿no? El punto. Pero me parece que lo vamos a tener que dejar para la clase de mañana. No. Sí. Ay, justo. Sí, vamos a tener que dejarlo para mañana. Sí, vamos a dejarlo para mañana y vamos a dejar una parte entonces de preguntas. Entonces nos queda acá la incógnita. Comercial. ¿Cómo llegar a esta etapa liberada? O sea, ya dijimos que es la mente, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer con la mente para lograr que purifique la conciencia y a la vez que tenga esta realización espiritual hermosa que acá está describiendo en unas palabras muy místicas, Kapila Deva? Todo eso mañana sábado. No se lo pierdan, instrucciones de Kapila Deva. A la misma hora con el mismo canal. Sí. Canal 108. Sí. No, está diciendo que lindo porque crea expectativa en esta sí. búsqueda, Sí. esta realización. Bueno, sí, ¿algún comentario? Pero, ¿Puedo ver la camarita? ¿Hay más? usted menciona el caso de Yat Bharata. ¿De qué? De Yat Cada Bharata. sí. Por ejemplo, uno puede haber tenido una atracción, un deseo antes, y ahora quizás uno quiere volverse a ser en la vida espiritual. Ese deseo, esa atracción que uno ha tenido antes, de todas maneras Krishna nos va a complacer en algún momento. ¿O no? A ver, no sé si entiendo tu pregunta. Durante esta vida tenemos deseos y si nosotros no nos liberamos de esos deseos, si Krishna nos va a complacer en la siguiente vida. No, por ejemplo, en la vida espiritual, cuando empezamos a tener muchos deseos y son fuertes, ¿no? Pero en algún momento, por el ejemplo del maestro espiritual de Krishna, entonces uno quiere volverse a ser en la vida espiritual. Ese deseo que ha tenido uno, entonces, de todas maneras, Krishna nos va a complacer. Según qué tipo de deseo estamos hablando. Si estamos hablando de nosotros le llamamos los deseos casuales de la mente caprichitos. Si son caprichitos, no va a hacer falta satisfacerlos, porque inmediatamente se queman en el fuego del servicio devocional. A mí me hubiera gustado ir a París, por ejemplo. ¿No? Eso no es una necesidad, pero sí quizás es una necesidad de viajar y conocer nuevos lugares. Entonces, si es que tenemos que conocer París, quizás eso ya se anuló. Pero quizás sí nuestra naturaleza psicofísica era la de viajar. Porque si no viajamos, algo le falta a este cuerpo de ser humano. Estoy dando un ejemplo. Entonces, Krishna va a satisfacer esos deseos en el transcurso inclusive del servicio devocional. Y si llegamos al caso de viajar especialmente, los devotos son especialistas en eso. Para los devotos es normal decir, ¿dónde se fue tal? Se fue a Europa, y se fue a Rusia, y se fue a India, ¿no? Yo cuando le cuento esto a mi tía, le digo, ¿y a dónde vas ahora? Y me voy a Chile, y me voy a India, y me voy a... Digo, pero yo no puedo salir de... Ella vive en un lugarcito, un pueblito que se llama Claypole. En Claypole. Y Claypole, claro. Y está cerquita de ahí, Bursaco, que está a 10 kilómetros. ¿No? Entonces, yo no puedo ir ni a Bursaco, me dice. Y mi próxima Ya Temperley. quiero ser a Hare Krishna, voy a decir.
Porque ustedes viajan para todas partes. Entonces, Llegamos a Zamora por ahí. sí, dice, cuando salgo a Bursaco, dice, que es otro pueblito por ahí, ya para mí es un... Sí, tengo que organizar todo. Ustedes se van a kilómetros, miles y miles de kilómetros. Fíjate, Lidia, Córdoba acá, a Santiago de Chile. Nunca había salido del país. No. Mira, nunca. Y eso es por el karma Hare Krishna. Es el karma Hare Krishna. Así que en ese caso no hay problema. Entonces, cuando uno sirve al maestro espiritual, la conciencia se va purificando, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, ¿a qué deseos te referís? Si te referís a los caprichitos, ya se anularon completamente. Ya uno ni siquiera quiere ir a París. No quiero saber nada de París. O sea, el deseo desapareció. Y si quedó el asunto pendiente de algo de tu naturaleza humana, bueno, quizás en la vida consciente de Krishna lo obtengas. Generalmente se hacen arreglos para eso. Quizás, como decíamos a veces en la clase de Bhagavad, decíamos, quizás uno en esta vida quería la experiencia de que griten mientras uno canta. ¿No? Que tenga una audiencia que grite. ¿No? Y uno tocando ahí, ¿no? Pero quizás es que uno está con el armonio y todos los devotos y devotas, ¡yay, yay! ¿No? Entonces, ahí uno obtiene eso que quería, ¿no? Según su naturaleza humana. O, por ejemplo, el asunto de que tener una gente que me escuche mientras yo hable, ¿no? Y entonces quizás las clases de Bhagavatam, ¿no? Es como cualquier, o administrar personas. Muy difícil que vos seas gerente de una empresa. Pero en ISKCON, nadie quiere serlo. Así que ahí tenés muchas oportunidades para dirigir personas. ¿No? Si alguien levanta la mano, quiero dirigir el templo de Santiago, quiero ayudar a dirigir. ¿No? Que venga para acá. Sí, sí, necesitamos gente que nos ayude. Así que hay posibilidades, ¿no? Y si eso inclusive no se satisface, entonces uno le va a costar el servicio devocional. Si la naturaleza humana de uno, las necesidades humanas de uno, no están satisfechas en el transcurso del servicio devocional, ese servicio devocional va a ser muy duro. Va a ser muy duro, ¿cómo se llama? Inútilmente. O sea, innecesariamente. Porque hay para todos los gustos para hacer servicio devocional. Si uno no hace el servicio devocional que a uno le acomoda mejor en sus necesidades personales, es una tontería. ¿Para qué vas a lavar ollas, por decirlo de una manera, si a ti te gustaría ser un abogado de los devotos? ¿Por qué vas a sacrificarte en eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Por qué toda tu vida ahora vas a dedicarte a cocinar galletitas cuando tu naturaleza humana es la de ser abogado? ¿Cuál es de vender croissants? Si vos podés ser abogado, ¿para qué hacer eso? ¿Cuál es la necesidad? No hay necesidad en el camino espiritual de sacrificar tu varna, o tu karma, o tu naturaleza. No tiene ninguna gracia eso. Ahí está la vieja escuela que dice, no, pero así ¿cómo es? Le quemás el ego falso, qué sé yo, y todo eso. En realidad saben que no da resultado eso. Y le explico la psicología de eso. Le explico por qué no da resultado eso. Cuando uno, es como si yo les digo a ustedes, te voy a hacer desapegar de la lengua, ¿no? Y de comer cosas ricas. A vos te gusta la pizza, ¿no? Sí, me encanta la pizza. Bueno, te voy a dar sopa. Pero la sopa no me gusta, para que controle los sentidos. Entonces la persona va a tomar la sopa de una manera tan controlada, con los sentidos tan controlados. A veces ni la va a tomar. Sí, a veces inclusive se abstiene. No, está bien, hoy no como, ayuno. Por ejemplo, a mí cuando me ofrecen papa, parezco un yogi. Digo, no, gracias.
Y dice, pero no querés, no tenés hambre. Sí, pero no quiero. ¿Y por qué? Porque no me gusta la papa. Claro. Entonces, de la misma manera, una persona que se la ocupa en algo que no es su atracción natural, pareciera como que está controlando muy bien sus sentidos. Mira qué humilde esa persona ahí, lavando. No, la quiero ver en lo que es su naturaleza con todos sus deseos ahí. Y ahí es donde empieza el control de los sentidos realmente. Porque cuando estás en tu propia naturaleza, tenés que ver de no... Ahí salen todas las Claro. influencias. Por ejemplo, si yo voy ahora a la cocina y sirvo, entonces, uy, qué humilde, para. Pero la humildad se vería cuando yo doy clases, ¿cuánto me la creo? Ahí es donde se ve realmente. Porque eso es lo que a mí me atrae hacer. Entonces, ¿por qué me atrae? ¿Por ego? ¿Por orgullo? ¿O porque quiero hacer un servicio a Krishna? En cambio, cuando estás ahí pelando, ya sabés que es para el servicio a Krishna, porque para otra cosa no es, porque odio hacer esto. No sé cuál es el control de los sentidos ahí. Claro, no me gusta, así que seguro que es para Krishna. Si no, no sé para qué lo hago. Claro, para otra cosa jamás haría esto. Entonces, ¿dónde está el control de los sentidos? No hay control de los sentidos. Eso es represión nada más. El control de los sentidos es cuando tenés los objetos de los sentidos donde tenés que controlar. Y que ella le dijo a Arjuna que peleara. Todo el tiempo le dice que peleara. Claro. Sí. El abandono para Arjuna es descontrol de los sentidos. O al menos es una situación en la que no se puede testear si él realmente está controlando los sentidos o no. ¿Está bien? Entonces, si te ocupás en el servicio del maestro espiritual durante tu vida, haciendo realmente más o menos acomodándote a lo que es tu naturaleza, naturalmente tu conciencia se va a purificar, no hay por qué no. Los devotos se van al mundo espiritual si siguen la misión del maestro espiritual. Si la siguen constantemente. ¿No? Prabhupada dijo, es una propuesta de una vida esto. ¿No? Al final de la vida, de vuelta a Dios. Él no dijo, bueno, y así ISKCON, ustedes van a nacer varias veces aquí en ISKCON, el proceso son 10 vidas en ISKCON y después vamos al mundo espiritual. ¿Dijo alguna vez eso? No dijo eso. Igual sería lindo, ¿no? 10 vidas. Sirviendo a los devotos. Sí, ¿por qué no? Antes de estar 10 vidas pudriéndose en otra institución o perteneciendo a otra cosa. Claro. Yo prefiero estar 10 veces acá con los devotos. Ese es mi caso personal, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso es conciencia purificada, ¿ves? No, Esa expresión que él tiene, él está viendo al mundo, las relaciones, desde una conciencia purificada. Inclusive el temor más grande que tengo es no poder, si dejo este cuerpo, perderme tengo que ir, nunca más escuchar una clase de Bhagavatam, nunca más ver a los devotos, ese es mi sentimiento, ¿no? Nunca más tomar prasad, comer una pizza, ¿no? Estar con los devotos, ¿no? Andar a saber a dónde me voy a llevar a la naturaleza material, ¿no? Claro. No. Si ya la conciencia está purificada a ese punto, Krishna asegura eso. Asegura. Hay que tener fe en que Krishna dice, Bhakti trae Bhakti. Sí. Que toma un tiempo también saber cuál es su naturaleza, ¿no? Eso es Toma importante. un tiempo porque Sí. a veces los devotos vienen, hacen ciertos servicios que de repente no les gusta, por ejemplo, cocinar, limpiar. Después de un tiempo se van analizando, producto de su propio avance espiritual, y entienden, no, realmente lo que yo tengo que hacer es esto. Y deciden si van como encaminando, poniendo cada uno en su situación, ¿no? Para uno, a veces es difícil. Para uno mismo, especialmente cuando uno es joven, descubrir qué es la Porque independencia. Pero eso con la propaganda materialista es el mal de esta sociedad. de esta sociedad. Sí, dijo el doctor. Entonces, Pero para otras personas mayores que ya descubrieron inclusive su propia naturaleza, pueden ayudar a los demás a descubrirla de ellos. Sí. O sea, para otras personas saben bien en qué pueden ocupar. Ese es el maestro espiritual. Que en el mundo material se le da, digamos, otro valor porque la gente quiere tener una posición o saber algo para obtener más dinero, pero a veces buscan solamente el resultado de eso, tener más dinero, Claro.
y postergan, digamos, su deseo de ser Sí, algo. Por ejemplo, naturalmente. músicos, alguien es un músico y dice, no, músico, no, voy a ser pobre, mejor hago esto otro. Entonces posterga su tendencia, su necesidad, digamos, natural, porque quiere obtener dinero para que sea exitoso en la vida. Pero la conciencia de Krishna es diferente, entonces uno busca su naturaleza para servir al Guru. Sí, también hay profesiones que son mal vistas También. socialmente, entonces... Sí, de eso podemos aprender algo de India, ¿no? Que en India lo que sos y estás feliz con eso. Sí. Pero eso, claro, pero eso los ojos occidentales se ve como Se ve como si... la gente Sí. No avanza. no Cuando tiene quiere aspiración, progresar, no tiene aspiración. Tiene que progresar. Claro, sos richero y morís richero. Bueno, pero ese paradigma del avanzar es un paradigma materialista, porque uno Sí. cree que tiene que avanzar en la vida material, Sí, Claro. que tiene que avanzar en la evolución sí, interna. Si avanzás, te preocupás mucho para avanzar materialmente, entonces no trabajás lo interno, porque estás focalizado en... tiene que haber también un cierto equilibrio. No, más que equilibrio es... No, yo hasta le estoy tirando para no equilibrio. Directamente es dejar las cosas kármicas como están. No te preocupes tanto. Haz lo que mejor que puedas en lo que sos. Y trabajar más, depositar más esfuerzo en tu evolución personal. Es como lo que quiero decir. Si naciste para limpiar acá, para hacer trabajos de limpieza, puedo decir un ejemplo, ¿no? Bien, ya está, y sos feliz con eso, ¿no? Sos feliz porque esa es la prueba de que es tu naturaleza. No te preocupes si no sos nunca un presidente de templo. Pero Sí. en el sentido material a veces las personas pueden gustarle algo simple, pero eso mismo simple materialmente no le genera recursos. Entonces está muy abocado al asunto espiritual Sí. y hace una actividad muy simple que no le genera recursos, entonces tiene Sí. que ¿no? capacitarse más para generar más recursos, porque si no también eso le balancea la parte espiritual. Sí, pero el asunto, sí, está bien, es verdad. En la Algo que sociedad sea humana hay de- unas cosas que se pagan más y otras cosas que se pagan menos. Aún así, personalmente pienso que el asunto de los recursos va separado de lo que hagas. Los recursos es algo que vienen Cuando uno por está un feliz. tipo de, claro, un tipo de conciencia, lo que se Tiene llama consecuencias, ¿no? sueldo Sí. emocional. Pero cuando estás feliz haciendo lo que tenés que hacer, Sos rico. sos rico. Porque hay gente que tiene mucho dinero y es una pobre y infeliz. Y eso no lleva a una vida miserable también. Pasa- Porque quizás tenés mucho dinero, pero llevas una vida miserable. Porque bueno, las personas que critican muchas veces la mayoría no llevan ninguna práctica espiritual, o la llevan una práctica espiritual muy superficial. Por eso no tienen ese equilibrio, Pensar, sentir, sentirse satisfecho, feliz en ambos ámbitos, digamos, de vida. Sí. A veces no es una cuestión solamente de lo espiritual, ¿no? Es no dejarse predominar por el paradigma de Occidente, que tenés que hacer otra cosa de lo que estás haciendo porque está mal visto lo que estás haciendo. A veces es una cuestión psicológica nada más. Soy feliz con lo que me tocó hacer en esta vida. Estoy completamente satisfecho con ser yo mismo. ¿No? Mi hermana la otra vez publicó ahí en el Facebook. Quiero ser yo misma hasta que me muera. Bien, yo le dije, qué bueno, porque los demás ya están todos ocupados. Entonces es ser lo que uno es. ¿Ah? Y eso es muy difícil en la sociedad actual, siempre te dicen que tenés que ser algo que no sos. Algo diferente, algún modelo que ponen ahí. Pero si la gente empieza a trabajar en lo que es, y si es feliz con eso es cambiarle un poquito el chip. Después, una vez que estás feliz con eso, trabaja después lo otro que es la evolución espiritual, todo eso. Porque si no estás trabajando todavía el otro asunto, ¿no? Sí, porque un pequeño, Sí, claro. chiquitito nomás. No, sí. Sí. Yo tengo un primo, hermano, que, bueno, su familia, el padre, la mamá de ella es mi pariente, el papá no. Mas el papá viene de una familia muy aristocrática y crió a sus hijos con esa mentalidad. 4 hijos. Y este primo hermano, desde chico le decía a su mamá, yo quiero ser cocinero. Es un escándalo para el padre. No, mi apellido, que es cocinero, que esto, que lo otro. Más consiguió ser cocinero. Hoy es el hombre más feliz de su vida. Sobrepasa la felicidad de sus hermanos que fueron forzados a ser médicos, ingenieros, políticos, esas cosas. ¿Parientes tuyos? Sí, increíble.
El hombre es sumamente feliz, tiene como 8 hijos y es feliz. Y debe ser un buen Y es cocinero. cocinero. Bueno, de eso se trata. Bueno, eso nos fuimos por el asunto de la pregunta de Mahayogi. Para ese tema. ¿No? Bueno, Sí. Ahora, volviendo a otra parte de tu clase, la conciencia finalmente es el resultado, digamos, de cómo el alma ve el mundo, ¿no? La conciencia es la proyección del alma, del deseo del alma, de acuerdo a la modalidad en la cual está siendo influenciado. Esa es la conciencia. Porque ¿qué es la conciencia en sí? ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y mente? Ah, bien. Vamos otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y mente? Porque si al purificar la mente, la conciencia cambia y al la mente está contaminada, también tiene otra conciencia. ¿Qué conexión Te tiene lo la mente explico, con te lo explico de esta ¿Cuál manera. es la conexión alma, conciencia, Sí. mente? Pasa que la mente no es la mente no es una forma de mirar el mundo. La mente es un reservorio de pensamientos, deseos, imágenes. y acciones. Entonces, te lo hago de esta manera. Tu mente mira una película, kármica, con un montón de principios bien kármicos, ¿no? Y paradigmas kármicos. Entonces la mente se concentra en eso. Lo mira. Por 10 horas mira una película kármica. Se concentra la mente en eso, ¿no? Cuando terminás de esas 10 horas de ver esa película, ¿no? La mente va a recordar la película, todo. Pero algo va a cambiar, que no es la mente. La mente ya estuvo ahí concentrada. Vas a empezar a ver el mundo. Vas a empezar a verte a ti mismo. Vas a tener un conocimiento de vos mismo, un conocimiento de las relaciones del mundo diferente. Eso es conciencia. A eso se le llama conciencia. No tiene que ver con lo... No es que ahora recordás la película y por eso pensás diferente. Eso es la mente. Pero el producto de concentrar la mente en algo crea luego una forma de conciencia. Entonces la mente viene siendo el resultado de la... No, al revés. Es algo que La conciencia alimenta es La Todo conciencia es el resultado de lo que la mente, digamos, se Exactamente. fija en algún... Sí. que la actividad. mente alimenta la Así al menos dice Capillar. Sí, por eso que el proceso inverso es, si queremos conciencia liberada, debemos pensar, estoy diciendo ya, no, mañana sabré Ya. cómo es la técnica. Y eso es verdad, para lo que dijo a propósito, que hay gente que se mete tanto en un personaje de ficción y se caracteriza y quiere ser eso. El otro día estuve en YouTube un tipo que quiso ser Ken. Era fanático de Ken, la pareja de Barbie. La pareja de Barbie. Y el tipo se sometió a cirugías, peinado, porque el tipo empezó a ver a Ken y quería ser Ken, se puso los abdominales de Ken, tanto cirugía, que le vino un cáncer, le da bien, y Ken murió. No murió con conciencia de Ken. Gracias a Dios. Sí, Gracias a Dios, ya ¿no? no Porque se hizo hasta el copito, todo, era como un tipo de plástico, ¿no? Y nació como Barbie. Y claro, entonces ahí va el tema, ¿no? De que uno se concientiza con eso, ¿no? Y a uno de chico le habrá pasado también, ¿no? Tanto ver Superman, Que se le cree eso. y uno, y nos faltan los locos que salen con una capa y se creen Superman, ¿no? Así es. Conciencia de... ¿Qué? ¿Muchilla? ¿Quién? ¿Qué? Es un... Está bien, un muñeco así maldito. Bien. Bueno, muchas gracias. ¡Ánimo! A ti. Chao. Krishna, 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 Krishna